Estamos en 2019 y Sam Elliott se encuentra entre bastidores del Teatro Dolby. Tiene 74 años, nominado por primera vez en su vida a un premio de la Academia. Sus manos tiemblan. El hombre cuya voz podría calmar una estampida, cuya presencia llena cada fotograma como granito curtido contra un cielo abierto, se aferra al borde de una cortina como un niño esperando fuera del despacho del director. Y en algún lugar, dentro de ese temblor, no está pensando en el Oscar. Está pensando en un hombre que murió 53 años antes. Un hombre que le dijo que la actuación era el sueño de un tonto. Un hombre cuya aprobación ha perseguido durante cada década desde entonces, de foco en foco, sin alcanzarla jamás. Hay una ironía en la historia de Sam Elliott que duele demasiado para ser coincidencia. El niño que creció adorando a su padre con una devoción tan absoluta que rozaba la religión. El joven que eligió el único camino que su padre rechazaba abiertamente, apostándolo todo a un oficio que el viejo descartaba como vanidad impráctica. El ícono que pasó 6 décadas construyendo una carrera tan monumental, tan innegable, que ningún padre sobre la tierra podría apartar la mirada. Todo eso para que la muerte llegara décadas demasiado pronto, asegurándose de que el único hombre cuyos ojos importaban de verdad no viera jamás un solo fotograma. Sam Elliott no se convirtió en leyenda a pesar de la desaprobación de su padre. Se convirtió en una precisamente por ella. Y la parte más cruel no es que su padre dudara de él. La parte más cruel es que su padre tenía razones para preocuparse, porque el camino que Sam eligió estuvo a punto de destruirlo antes de hacerlo inmortal. Como un chico de Sacramento sin contactos, sin formación, sin apoyo familiar, se convierte en la voz más icónica del cine norteamericano. ¿Qué lo empujó a soportar casi 2 décadas de papeles invisibles, bolsillos vacíos, una industria que veía su cuerpo larguirucho y su acento pausado del oeste como reliquias de un género agonizante? ¿Y qué ocurre cuando un hombre que dedicó toda su vida a demostrar que merecía estar ahí, finalmente llega a la cima, solo para descubrir que la persona hacia la que escalaba se fue en 1966? Para entender todo eso, necesitamos volver al principio, a Sacramento, California, a una casa de posguerra en una calle tranquila en 1944, y a un niño que aprendió, y de la forma más despiadada posible, que las personas cuyo amor más necesitas son a veces las menos preparadas para dártelo. Samuel Pack Elliott nació el 9 de agosto de 1944 en Sacramento, California, en el seno de una familia decente, trabajadora, inconfundiblemente del oeste. Su padre, Henry Nelson Elliott, trabajaba para el Departamento del Interior, un hombre de gobierno con manos encallecidas y un sistema de creencias construido sobre la practicidad, la disciplina, la convicción silenciosa de que un hombre se gana su valor a través del trabajo fiable. Su madre, Clyn, era profesora de educación física de Roseburg, Oregón, una mujer de calidez y resiliencia constante que sostenía el hogar con esa clase de fuerza que nunca se anuncia pero jamás flaquea. No había riqueza, no había linaje hollywoodiense, ningún tío que conociera a un director de reparto, ni un primo que trabajara en un estudio. El hogar de los Elliott era un lugar de comidas modestas, expectativas modestas, el entendimiento tácito de que los sueños estaban bien como cuentos para dormir, pero eran peligrosos como planes de vida. Sam no era solitario por naturaleza, pero sí era un observador, un niño que absorbía el mundo con más profundidad de la que mostraba. Pasaba las tardes estudiando cómo se movía la gente, cómo las voces viajaban por las habitaciones, cómo los silencios de su padre comunicaban más que los discursos de la mayoría de los hombres. Amaba los westerns con una ferocidad que bordeaba la obsesión. John Wayne, Gary Cooper, los vastos paisajes de Monument Valley parpadeando en la pantalla de una matiné de sábado. Esos hombres a caballo no eran entretenimiento para el joven Sam.
Eran planos del tipo de hombre que anhelaba convertirse. Pero había una fractura en el centro de su mundo y llevaba el rostro del hombre que más admiraba. Henry Elliot no era un padre cruel. Era un padre práctico, lo cual a veces corta más profundo que la crueldad. Cuando Sam empezó a expresar su deseo de actuar, Henry no estalló ni se lo prohibió. Simplemente miró a su hijo con la claridad devastadora de un hombre que sabía lo que les pasaba a los chicos que perseguían cosas imposibles, y le dijo sin rodeos que actuar no era una carrera de verdad, que era una insensatez, que necesitaba un plan capaz de alimentar a una familia. Las palabras no aterrizaron como un consejo, aterrizaron como un veredicto, y Sam, que adoraba a su padre con una intensidad que le costaría articular durante el resto de su vida, absorbió ese veredicto en la arquitectura más profunda de quién era. No dejó de querer actuar, pero desde ese momento el deseo cargó un peso que jamás debería haber tenido que cargar: la necesidad desesperada, desgarradora, de demostrar que su padre estaba equivocado mientras vivía aterrorizado de que su padre tuviera razón. Años después, Sam confesaría con una voz curtida por décadas: «Lo que más lamento en mi vida es que mi padre muriera antes de que pudiera demostrarle que quizás sí podía lograrlo». En 1966, cuando Sam tenía apenas 21 años, Henry Nelson Elliot sufrió un infarto fulminante. Se fue sin aviso, sin declive gradual. No sin esa escena final donde el viejo ve a su hijo en una pantalla y asiente con orgullo silencioso. Solo silencio, permanente, irreversible. Para la mayoría de los jóvenes, perder a un padre es una tragedia. Para Sam Elliot fue algo mucho más corrosivo. Fue el cierre de una puerta por la que aún no se había ganado el derecho a cruzar. El público de uno, el único público que verdaderamente importaba, había abandonado el teatro antes de que la función siquiera comenzara. Con su padre muerto y la culpa de un camino no validado ardiéndole por dentro, Sam Elliot hizo algo que fue a partes iguales tributo y rebelión. Eligió actuar de todas formas. No porque el duelo lo hiciera más fácil, sino porque hizo imposible la alternativa. Abandonar el sueño ahora significaría que su padre murió teniendo razón, y Sam no podía sobrevivir a esa aritmética. Así que se lanzó de lleno hacia aquello mismo que los había dividido, cargando la duda de su padre como una piedra en el pecho, esperando que algún día ese peso se transformara en prueba. Había probado la actuación en la Universidad de Oregón, estudiando teatro con el hambre silenciosa de alguien que sospechaba que el escenario podía ser el único lugar donde su vida interior tenía sentido. Cuando pisó esas luces por primera vez, la inseguridad que lo acechaba por los pasillos, la sensación de ser observado y hallado insuficiente, se disolvió por completo. No era Sam Elliot, el chico cuyo padre pensaba que estaba desperdiciando su vida. Era quienquiera que el guión le dijera que fuese. No era talento todavía. Y era reconocimiento, la certeza de haber encontrado el único lugar donde su dolor tenía propósito. A los 24 años, con apenas suficiente dinero para un solo mes de alquiler y una bolsa de lona con todo lo que poseía, Sam Elliot llegó a Los Ángeles. Sin agente, sin contactos, sin red de seguridad, solo un cuerpo larguirucho, una voz que aún no se había convertido en el instrumento que el mundo adoraría, y una negativa obstinada a volver a casa y darle la razón a su padre. Los Ángeles a finales de los 60 no era amable con los soñadores que parecían pertenecer a un rancho ganadero en lugar de a un plató de estudio. Easy Rider había volado las puertas de la narrativa convencional, y los estudios querían rebeldes de mirada salvaje, no vaqueros callados de Oregón con acentos pausados. Sam Elliot, con su estructura hecha para paisajes abiertos y su ritmo sintonizado con una América en extinción, hacía audiciones para una industria que había declarado toda su estética muerta. La contracultura no tenía uso para un hombre que se movía como un western y hablaba como la tierra misma.
vertía hormigón. Cargaba madera en obras de construcción, sus manos agrietándose bajo el sol de California, mientras su mente ensayaba monólogos que ningún director de reparto quería escuchar. Cargaba equipos para productoras que jamás consideraron ponerlo delante de la cámara. Cada noche, cuando su cuerpo dolía por un trabajo que no tenía nada que ver con su vocación, se presentaba a audiciones con camisas prestadas. Actuaba para salas llenas de gente que lo miraba como si fuera transparente. Audición tras audición. El rechazo llevaba siempre la misma cara. Demasiado alto, demasiado lento, demasiado western. Tu voz es interesante, pero necesitamos algo contemporáneo. Pareces un vaquero y el vaquero está muerto. Escuchó estas palabras tan a menudo que se convirtieron en clima. Constante, gris, erosionante. Hubo noches en apartamentos diminutos, contando monedas sobre una mesa de cocina desnuda, en las que la distancia entre Sacramento y el estrellato no se sentía como kilómetros, sino como vidas enteras. Durante casi una década, Sam Elliott existió en los márgenes de Hollywood, rondando la periferia de una industria que no tenía categoría para lo que él ofrecía. Pequeños papeles en televisión que se evaporaban de la memoria antes de que terminaran los créditos. Una aparición fugaz en Dos hombres y un destino en 1969. Ni tan breve que la mayoría del público jamás registró su rostro. No estaba fracasando. Era algo peor. Era invisible, presente pero inadvertido, trabajando pero no reconocido, sobreviviendo pero sin vivir todavía la vida por la que lo había sacrificado todo. Entonces, con la persistencia del agua desgastando la piedra, algo cambió. En 1976, Sam consiguió el papel protagonista en una pequeña película llamada Lifeguard, interpretando a un hombre que se enfrenta a la certeza de que la juventud se ha ido y el propósito aún no ha llegado. La taquilla fue modesta, las críticas contenidas. Sin embargo, algo en esa interpretación capturó una frecuencia para la que la industria había estado sorda. Aquí había un hombre que cargaba el silencio de la misma forma en que otros actores cargaban discursos. Un rostro que soportaba la emoción como un paisaje moldeado por décadas de viento. Hollywood todavía no sabía qué hacer con él, pero ya no podía seguir fingiendo que no estaba ahí. En 1978 fue elegido para The Legacy, un modesto thriller rodado en Inglaterra. En ese rodaje, Sam Elliott conoció a Katharine Ross, la actriz de El Graduado y Dos hombres y un destino. Lo que nunca le contó fue que la había visto por primera vez 9 años antes, en el rodaje de Dos hombres y un destino, un don nadie entre cientos, observándola desde una distancia tan inmensa que se sentía como mirar una constelación. No le habló entonces. Aún no era el hombre que podía hacerlo. Para 1978 ya lo era. Y se enamoraron con la certeza deliberada de dos personas que habían sobrevivido suficiente caos como para reconocer la quietud cuando la encontraron. Se casaron en 1984, el mismo año en que nació su hija, Cleo Rose. Por primera vez en su vida adulta, Sam tenía algo que nunca se había permitido desear. Un hogar que existía más allá del alcance de la indiferencia de Hollywood. Una mujer que lo había conocido antes de la fama. Una hija que jamás conocería la versión de su padre, que dormía en habitaciones vacías, preguntándose si algo de todo aquello valía el precio. Y entonces llegaron los papeles, no como caridad, sino como reconocimiento. Los Sackett en 1979, Musk junto a Cher en 1985, Roadhouse en 1989, donde su Wade Garrett se ganó un culto que sobrevivió generaciones. Tombstone en 1993, donde su Virgil Earp se alzó hombro con hombro junto al mito. El Gran Lebowski en 1998, donde su forastero se convirtió en uno de los narradores más icónicos del cine.
No era un protagonista según la aritmética de Hollywood. Era algo más raro. Era el hombre al que le creías. Cada papel cargaba la misma gravedad silenciosa, la misma certeza sin prisa, la misma voz que sonaba a barriles de roble y vientos de cañón. A finales de los 90, Sam Elliott no había conquistado Hollywood. Lo había sobrevivido. Pero detrás del bigote que se convirtió en monumento cultural y la voz que le narraba América a sí misma, algo empezaba a agrietarse, no de forma ruidosa. No, Sam Elliott nunca fue la clase de hombre que se agrieta con ruido. Ocurrió de la manera en que les ocurre a los hombres que confunden la resistencia con la sanación. Despacio, en habitaciones donde nadie estaba mirando. La industria, que había tardado décadas en notarlo, demostró ser igualmente capaz de olvidarlo. A lo largo de los 2000, los papeles se adelgazaron. Los estudios perseguían rostros más jóvenes, franquicias digitales construidas sobre el espectáculo, y ya no quedaba categoría para un hombre cuyo mayor efecto especial era quedarse quieto y significar algo. El precio de seguir siendo obstinadamente él mismo fue un silencio que hacía eco de la invisibilidad que había conocido décadas atrás, salvo que ahora llevaba consigo la crueldad de saber a qué sabía el reconocimiento. Su cuerpo había empezado a cobrarle las facturas. Décadas montando a caballo, absorbiendo golpes, negándose a usar dobles cuando el orgullo lo exigía, todo aquello había tallado un mapa de daño silencioso en su cuerpo. Las rodillas que una vez lo llevaron a través de paisajes del oeste, ahora protestaban en cada escalera. Los hombros que se cuadraron contra 100 enemigos ficticios dolían con la traición mundana del envejecimiento, y estaba el duelo del que nunca habló. El peso privado de un hombre que pasó 6 décadas interpretando fortaleza mientras cargaba una pérdida que su generación de hombres nunca aprendió a nombrar. No hablaba de vulnerabilidad de la forma en que los actores modernos aprendieron a hacerlo. La cargaba en su postura, en las pausas entre sus palabras, en unos ojos que a veces traicionaban una tristeza que ningún guión había escrito. Su matrimonio con Catherine Ross perduró 4 décadas y contando, una rareza tan profunda en Hollywood que parecía casi ficticia. Pero la resistencia no es la ausencia de lucha. Es la victoria más silenciosa de la lucha. Tenemos una sensibilidad común, dijo Sam una vez con sencillez. Un amor por las mismas cosas, y simplemente trabajamos en ello. Para 2017, Sam Elliott tenía 73 años. Un monumento viviente cuya voz vendía camiones, narraba documentales, prestaba gravedad a todo lo que tocaba. Pero un candidato serio al Oscar a estas alturas de su carrera, eso parecía estar más allá incluso de su extraordinaria capacidad de permanencia. Entonces, Bradley Cooper llamó. Cooper estaba dirigiendo Ha nacido una estrella y quería a Sam para Bobby Maine, aun el hermano mayor de la estrella de rock en decadencia que interpretaba Cooper. No era un papel extenso medido en tiempo en pantalla, pero medido en peso emocional, era enorme. Un hombre viendo a alguien que ama destruirse, cargando la culpa impotente de no ser suficiente para detenerlo. Cuando Sam leyó el guión, algo se quebró dentro de él. Bobby Maine era cada silencio que había tragado, cada conversación con su padre que nunca ocurrió, cada momento en que había estado junto al derrumbe de alguien y había sentido el peso aplastante del amor que no puede salvar lo que no puede alcanzar. Vertió décadas de duelo no expresado en una interpretación que duró minutos en pantalla, pero reverberó durante horas después de que rodaran los créditos. Una escena, una confrontación en carne viva entre los hermanos. Acargó el peso de un hombre que había esperado 50 años para decir las cosas que su propio padre no vivió para escuchar. Ha nacido una estrella se estrenó en 2018 y recaudó más de $400 millones en todo el mundo. Sam Elliott recibió su primera nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto a los 74 años.
52 años después de la muerte de su padre. Medio siglo de demostrar, construir, resistir, condensado en un solo sobre con letras doradas que no contenía su nombre cuando finalmente fue abierto. Perdió el Oscar esa noche frente a Mahershala Ali. Pero algo mucho más importante ya se había ganado. La industria finalmente comprendió que Sam Elliott no era una voz, ni un bigote, ni un arquetipo de vaquero. No era un artista cuya paciencia había sobrevivido a cada tendencia que intentó convertirlo en obsoleto. Hoy, a los 80 años, Sam Elliott permanece de pie. Su voz solamente se ha profundizado, acumulando 8 décadas en algo que suena menos humano que geológico, como paredes de cañón hablando. Su papel en 1883, la precuela de Yellowstone, demostró que todavía podía dominar una pantalla con la autoridad de un hombre que se ha ganado cada arruga, cada silencio entre frases. No persigue la relevancia. La relevancia, después de todos estos años, ha aprendido a acudir a él. El precio nunca fue pequeño. Un padre que jamás vio un solo fotograma. Décadas de invisibilidad en una ciudad que adora la juventud. Un cuerpo que lleva la arqueología de cada papel que se negó a ceder a un doble. Pero el hombre que sobrevivió a todo eso no habla de arrepentimiento, habla de gratitud. Con la precisión de alguien que sabe lo cerca que estuvo de desaparecer por completo. Su legado no es Virgil Earp, ni Wade Garrett, ni el forastero que narró la extraña y hermosa historia del Nota. Su legado es la prueba viviente de que la persistencia sin amargura es la forma más rara de valentía, que algunos hombres no están hechos para el triunfo temprano, porque el triunfo temprano les habría robado la profundidad que hace que su trabajo tardío sea trascendente. Que las cicatrices no nos descalifican, son credenciales, la evidencia de que permanecimos en la arena mucho después de que aparecieran las salidas fáciles. Del niño herido en Sacramento que perdió a su padre antes de poder demostrarle que estaba equivocado. Al hombre de 74 años de pie entre bastidores del Teatro Dolby con las manos temblorosas, el viaje de Sam Elliott es la prueba de que el rechazo nunca es la palabra final. Es solamente el silencio antes de que la siguiente frase comience. ¿Qué lección te llevas de su historia? ¿Cuántas puertas se han cerrado en tu cara mientras seguías caminando hacia la siguiente? Comparte tu reflexión aquí abajo y suscríbete para más historias de quienes se negaron a dejar que el silencio del mundo se convirtiera en el suyo propio. Porque al final, Sam Elliott nos enseñó algo que su padre no vivió para aprender. El sueño insensato y la vida práctica nunca fueron opuestos. Eran el mismo camino, recorrido con suficiente paciencia, y el chico de Sacramento lo recorrió hasta llegar a casa.